¿Alguna vez te has preguntado cómo se formó el Nuevo Testamento que hoy conocemos? ¿Quién decidió qué libros deberían estar adentro y cuáles no? ¿Hubo alguna controversia, discusiones o simplemente su formación fue una mera casualidad? Si te has hecho estas preguntas o si tienes curiosidad de saber, quédate hasta el final para que descubras la historia de la formación del Nuevo Testamento de una forma clara, directa y sencilla. Bienvenido a tu canal Cuestión Celestial. Para entender este viaje debemos conocer a nuestros personajes principales. No son hombres, sino documentos. Son las epístolas y evangelios que circularon en la iglesia primitiva, todos buscando su lugar en la historia, y ellos, a su vez, se enfrentaron a grandes líderes y pensadores que con sus propias ideas moldearon su destino. Al principio la iglesia no tenía un canon del Nuevo Testamento, en cambio heredó el Antiguo Testamento del judaísmo, es decir, que como los primeros cristianos eran judíos, su sistema de doctrina, como era de esperarse, estaba fundamentado sobre los escritos judíos, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. La autoridad en la iglesia primitiva residía en los apóstoles mismos, quienes eran considerados líderes indiscutibles. En esta época, desde mediados y hasta finales del primer siglo, los escritos del Nuevo Testamento, evangelios y epístolas se crean y comienzan a circular entre las iglesias. El conflicto era inevitable. La iglesia primitiva crecía de forma desordenada y sin una guía clara. Con la muerte de los apóstoles, las comunidades se quedaron sin un liderazgo unificado. Entonces, la gente común empezó a preguntarse, ¿qué es la verdad? ¿Qué libros podemos confiar que realmente viene de Dios? A raíz de todo esto, el desorden se profundizó y surgieron sectas y herejías como los gnósticos, los ebionitas y los maniqueos, que desafiaban las enseñanzas originales. Esto creó una urgente necesidad de establecer un canon, una regla o estándar para proteger la fe, pero no fue fácil. La aparición de estas sectas fueron consideradas como una inminente amenaza en contra del corazón de la fe y las sanas enseñanzas dadas por los apóstoles. A continuación, resumiremos el pensamiento central de cada una de estas doctrinas. Los gnósticos fueron un grupo diverso del siglo II que fusionó el cristianismo con el paganismo. Creían que el mundo fue creado por deidades inferiores emanadas de un Dios supremo y veían a Cristo como una de estas deidades inferiores. Se caracterizaban por interpretar las escrituras de forma alegórica para que se ajustara a sus propias ideas. Los ebionitas toman su nombre de la palabra hebrea que significa pobre. Eran cristianos judíos que insistían en que las leyes y costumbres judaicas deberían ser observadas dentro de las iglesias. Rechazaban los escritos de San Pablo porque en esto el apóstol reconocía a los gentiles como cristianos. Del otro lado, los judíos los despreciaban como apóstatas y no gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, quienes después del año 70 después de Cristo constituían mayoría en la iglesia. A los maniqueos, de origen persa, se les llamó así debido a su fundador, Maní, a quien el gobierno persa mató en el 276 después de Cristo. Enseñaban que el universo se compone de dos reinos, uno de luz y otro de tinieblas, y que cada uno lucha por el dominio de la naturaleza y en el hombre. Rechazaban a Jesús, pero creían en un Cristo celestial, eran severos en el ascetismo y renunciaban al matrimonio. Te preguntarás, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo es un estilo de vida o doctrina que busca la purificación del espíritu a través de las autodisciplinas, la negación de los placeres mundanos y la renuncia a gratificaciones inmediatas para alcanzar un estado espiritual superior. Aunque existía la necesidad de unificación de los documentos, no todos los libros eran aceptados de inmediato. Para finales del siglo II, circularon numerosos documentos en las iglesias. A medida que la necesidad de autenticidad crecía, el consenso comenzó a formarse alrededor de un núcleo de escritos. El fragmento muratoriano, documento que data del año 180 después de Cristo, es el listado más antiguo de libros del Nuevo Testamento que se conservan, mencionando 22 de los 27 libros que tenemos hoy. Esta evidencia muestra que para esta fecha
fecha el núcleo del canon ya estaba ampliamente establecido. Aún así, la autenticidad de algunos libros todavía era debatida. Las controversias más notables fueron sobre la Carta de los Hebreos. Esta se cuestionó por su autoridad incierta. Otros como Santiago, Judas o el Apocalipsis generaron controversia por su estilo o contenido. A pesar de todo, su aceptación fue un proceso lento y disputado. A continuación, hablaremos de algunas de las controversias que existieron alrededor de estos libros. La carta a los Hebreos enfrentó cuestionamientos en la iglesia primitiva por varios motivos. Aunque se atribuyó tradicionalmente a Pablo, su estilo literario y enfoque teológico difieren notablemente de sus otras epístolas. Figuras como Clemente de Alejandría y Orígenes reconocieron esta discrepancia, sugiriendo una autoridad distinta. A diferencia de las cartas más personales del Nuevo Testamento, Hebreos adopta un tono homilético y litúrgico, con énfasis en el sacerdocio de Melquisedec y abundantes referencias al Antiguo Testamento. Inicialmente, no todas las comunidades cristianas conocían o aceptaban la carta, lo que dificultó su reconocimiento como texto autoritativo. Con el tiempo, su profundo mensaje sobre la perseverancia en la fe y su valor teológico llevaron a su inclusión en el canon cristiano. La epístola de Santiago enfrentó dudas en la iglesia primitiva respecto a su inclusión en el canon bíblico por diversos motivos. Aunque se atribuía a Santiago, el hermano de Jesús, algunos padres de la iglesia como Orígenes y Clementes de Alejandría cuestionaron su autenticidad por diferencias estilísticas con otras epístolas. Otros factores a destacar es el no aparecer en el canon muratorio y fue clasificada por Eusebio como antilegómena. El término se aplica a escritos que fueron ampliamente leídos pero cuya aceptación canónica era cuestionada. Incluso figuras del siglo XVI como Lutero la rechazaron por razones doctrinales al contradecir la idea de que la fe solo basta para la salvación. A pesar de las objeciones, numerosos padres de la iglesia, latinos, griegos y sirios, las citaban como escrituras desde el siglo I. Versiones antiguas como la copta, etíope y armenia también la incluían. El Concilio de Trento definió dogmáticamente su canonicidad. Desde el siglo IV, su aceptación como texto inspirado fue prácticamente universal. La epístola de Tercera de Juan enfrentó cierta resistencia iniciales por parte de algunas comunidades cristianas al ser considerada parte del canon del Nuevo Testamento. Aquí te explico algunas razones. La carta es muy corta y está dirigida a un individuo específico, Gayo. Su contenido es más personal y menos doctrinal que otras epístolas, lo que llevó a algunos a cuestionar su relevancia para la iglesia en general. Aunque se atribuye a Juan el apóstol, al igual que Segunda y Primera de Juan, la falta de una identificación clara del autor en el texto mismo hizo que algunos dudaran de su autenticidad y autoridad apostólica. Al igual que otras epístolas cortas, Tercera de Juan no fue tan ampliamente distribuida y conocida como algunas de las cartas más extensas y doctrinales. Esto significa que no todas las comunidades cristianas la conocían o la usaban en su enseñanza litúrgica. La carta menciona conflictos específicos dentro de la iglesia. Algunos líderes podrían haber visto este enfoque en conflictos internos como un motivo para dudar de su inspiración divina y su utilidad para la enseñanza en general. A pesar de estos obstáculos iniciales, la epístola fue finalmente aceptada en el canon del Nuevo Testamento debido a su valor teológico y su conexión con el cuerpo más amplio de las enseñanzas apostólicas. La epístola de Judas generó controversia en la iglesia del siglo III principalmente por dos razones. La epístola hace referencia a textos que no formaban parte del canon bíblico oficial, como el libro de la Asunción de Moisés y el libro de Enoc. Esto llevó a algunos líderes de la iglesia a cuestionar su autenticidad y su adecuación para las enseñanzas cristianas. La carta tiene un tono fuerte y apocalíptico, advirtiendo sobre falsos maestros y la necesidad de mantener la pureza de la fe. Algunos consideraban que este enfoque era demasiado negativo y antiguo para las circunstancias actuales, lo que dificultaba su aplicación práctica en la vida cotidiana. A pesar de estas controversias, la epístola de Judas fue finalmente aceptada en el canon del Nuevo Testamento debido a su valor teológico y su conexión con las enseñanzas apostólicas.
El libro de Apocalipsis generó controversia en la iglesia del siglo III debido a dos razones. Algunos grupos y líderes interpretaron el Apocalipsis de manera literal y profética, anunciando el cumplimiento inminente de los eventos apocalípticos. Esto llevó a predicaciones extravagantes y a veces erróneas, lo que causó desconfianza y preocupación entre los líderes de la iglesia. Como respuesta a estas interpretaciones literales y a veces fantasiosas, surgieron interpretaciones alegóricas, especialmente en la escuela de Alejandría. Clemente de Alejandría, por ejemplo, promovió una literatura simbólica del Apocalipsis, que más tarde se convertiría en la interpretación dominante de la ortodoxia cristiana. Estas controversias reflejan la diversidad de opiniones y la necesidad de la iglesia de encontrar un equilibrio entre la interpretación literal y la simbólica de los textos bíblicos. Con el tiempo, la iglesia se dio cuenta de que no podía seguir así. Las persecuciones, el crecimiento desordenado y las herejías hicieron que una lista oficial de libros sagrados fuera absolutamente necesaria. No se trataba de crear una Biblia, sino de reconocer los libros que ya la iglesia venía usando y que cumplían con los principios claves. El proceso se basó en el consenso. Se preguntaron, ¿fue escrito por algún apóstol o por alguien cercano a alguno? ¿Ha sido aceptado por la mayoría de las iglesias? Y la más importante, ¿su enseñanza es consistente y refleja la fe verdadera? Fue a través de concilios como el de Hipona en el año 393 y el de Cartago en el año 397 que la lista de libros del Nuevo Testamento finalmente se definió. A todo esto te preguntarás, ¿qué es un concilio? Es una reunión o asamblea de las más altas autoridades de la iglesia cristiana para debatir, discutir o tomar decisiones sobre asuntos de doctrina, disciplina, moral o administración. A continuación, hablaremos en resumen de los aportes principales de estos dos concilios. El Concilio de Hipona fue una reunión clave de obispos de la Iglesia en el norte de África, actual Argelia, convocada por el obispo Aurelio en el año 393 después de Cristo. Su propósito fue tratar temas doctrinales, disciplinarios y definir oficialmente el canon bíblico. Este evento ocurrió durante la era patrística, un periodo de consolidación teológica y estructural de la Iglesia. El concilio ayudó a establecer qué libros deberían considerarse sagrados, conformando una lista que coincide con el canon aceptado hoy día por la Iglesia. El Concilio de Cartago fue clave para la Iglesia occidental, ya que en él se definió oficialmente qué libros formarían parte de las Sagradas Escrituras. Esta decisión consolidó el uso de la Biblia en la liturgia, la enseñanza y la vida cristiana, marcando un antes y un después en la historia doctrinal de la Iglesia. Formó parte de una serie de reuniones eclesiásticas regionales en el norte de África durante los siglos IV y V, en una época de profundo debate teológico. La Iglesia enfrentaba controversias sobre temas como la naturaleza de Cristo, la Trinidad y la interpretación de las Escrituras. No existía un consenso universal sobre qué libros eran realmente inspirados. Las comunidades cristianas usaban diferentes colecciones de textos, lo que generaba confusión y división. Ante esta diversidad, los líderes eclesiásticos vieron la necesidad de establecer un canon bíblico definitivo y común para toda la Iglesia. Aunque las discusiones habían durado siglos, estos concilios llevaron a la colección de los 27 libros que hoy llamamos el Nuevo Testamento y que junto con el Antiguo Testamento conforman la Biblia. Al final, la formación del canon no fue una imposición, sino el resultado de un largo y meticuloso proceso. Fue el acto de una comunidad entera luchando por preservar la pureza de su fe. No fueron solo unos pocos hombres los que decidieron, fue una iglesia entera la que a lo largo de los siglos reconoció los escritos que de verdad tenían la autoridad de Dios. Si quieres saber cómo llegamos a este punto de la historia, te recomiendo este video. Recuerda dejar en la caja de comentarios tu opinión, ya que es importante para nosotros. No te olvides suscribirte y darle like para que este contenido siga llegando a más personas.